Vamos a ver. Buenas noches. ¿Cómo está con todo? Ok. Hoy, en esta noche, yo quiero repasar junto con ustedes las lecciones de 1 a 5. Yo he visto que no había preguntas en la caja, pero yo sé sí que hay preguntas, sí. Quizás uno olvida escribir algo por el estilo. Oh, Sandra, ¿pone PowerPoint? Sí. Ok. Si había preguntas o algo, hoy en esta noche podemos hablar sobre eso para así las cosas quedan sacando todas las dudas. ¿Es verdad? Pero mientras tanto, yo tengo también el tema número 6, si por si acaso. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en esta noche, Padre, guíanos en tu palabra que así podemos estudiar juntos para crecer de esta forma, Padre. Y así, Señor, nuestras vidas, oh Padre, pueden estar de acuerdo con tu voluntad y así podemos glorificar tu nombre en la faz de la tierra. Y así, Señor, cuando tú vengas, podemos tener un parte junto contigo. Guíanos en esta noche, oh Padre. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ok. Durante la semana hemos estudiado sobre la ley de Dios. Hemos estudiado también sobre la naturaleza de Jesús, que Jesús ha hecho completamente por nosotros. También el tema número 3 hemos tratado Romanos capítulo 7, la naturaleza del hombre. Y también en la cuarta tema hemos hablado de la justificación por medio de fe. Y en la quinta tema hemos hablado de la santificación, que también es por medio de la fe. Y al final glorificación o redención. Bueno, esos son los temas. Y imagínate hoy en esta noche en la escuela sabática. O sea, siéntete libre. Así podemos dialogar uno con otro sobre los 5 temas. Y si sobra tiempo, entramos en el sexto tema, que es la actitud verdadera de los santos. Según la lección, había preguntas sobre los temas, algo que no quedó clarito, o algo que tú dices, bueno, Steven, esa parte también es necesario. Es verdad, porque muchas veces en un tema uno no puede coger todo, porque el tiempo se acaba. Es verdad. ¿No hay nada? ¿Usted no quiere participar en el estudio? ¿O tenemos un poquito sueño? Ok. Entonces vamos a estudiar juntos en esta noche. Si no hay preguntas, quería que era clarita entonces. Vamos a estudiar entonces cuál es la actitud verdadera de una persona en santificación. O una persona santa, cuál es su actitud. Hemos visto que nosotros debemos ser santos, como Dios es santo. Hemos visto que hay poder en la sangre de Cristo, que en Cristo podemos y somos, como dice Romanos 8, más que vencedores. O sea, no solamente vencedores, pero más que vencedores en Cristo Jesús. Porque nada, dice Pablo, podrá separarnos del amor de Dios. Ok, entonces, ¿cómo debe ser la actitud? ¿Cuál es la actitud verdadera de una persona en santificación? Eso vamos a tratar en esta noche. Recuerda que ustedes pueden hablar también.
Ok, dice, muchas veces estudiamos el mensaje de los tres ángeles de un solo ángulo. Desenmascaramos a la Biblia. Ah, el sonido me desconcentré. Ok, entonces estudiamos el mensaje de los tres ángulos en un solo ángulo, en cual simplemente muchas veces vemos el mensaje de los tres ángeles como un mensaje para desenmascarar solamente a Babilonia. Pero el mensaje de los tres ángeles no es solamente desenmascarar a Babilonia, tiene también una otra aplicación. ¿Cuál es la otra aplicación que también tiene el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuál es la otra aplicación? ¿Sabes algo? Ok, para llevar la palabra a otros. Ok, muy bien. ¿Qué más? Es santificación. Ok. Ok, muy bien. Ahí podemos ver santificación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar antes? Ok, la justificación por medio de fe. Muy bien. Ok. Mm, mm. Ok. La hora de su juicio. Mm. Sí. No puede ir, sí, como quiera, sin preparar, sin saber en qué me voy a meter, ¿no es verdad? Mm, mm. Sí, porque ya uno puede ver que ya eso se lleva a un juicio y hay que prepararse. Ok, muy bien. Y ahora no sabemos que el gobierno también da abogado a los que no pueden pagar. Ok, o sea, igual nosotros no podemos pagar un abogado para defendernos en la corte celestial. O sea, Dios nos da uno gratuito y uno que pasó en todo igual que nosotros, mas no pecó, dice Pablo en el libro de Hebreo. Ok, ¿qué más podemos ver en el mensaje de los tres ángeles? So- Única adoración a Dios. Adorar solamente a Él. Muy bien. Ok, vamos a ver si sale ese. Ok, mira lo que dice hermana White. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por medio de la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque en el principio del mensaje, el mensaje empieza a poner una base. La base es temer a Dios y darle gloria y luego adorar al que hizo los cielos y las tierras, la mar y la fuente de aguas. Ok, o sea, Dios demanda una adoración. Pero ¿cómo? Tenemos que temer a Dios y darle gloria. No podemos ir delante de Dios, como se dice, como quiera, ¿cómo dice? ¿Paloco? Sí, con gutá. Ok, entonces Dios demanda eso. Yo recuerdo un pasaje en la Biblia, en, creo que es Juan capítulo 8, 44 por ahí. Dice algo muy importante que cuadra también con Apocalipsis 14. Dame ver si está en Juan 8 mismo. Ok, a ver. No. Sí, dice, aquel que adora al Padre debe adorarlo en el Espíritu y en verdad. ¿Por qué? Dice Jesús, esas personas, no, creo que es Juan 8, Juan 4, sí, Juan 4,
Ok, versículo 43. Dice, yo tengo empapamiento, mia binde nomni batata y vos, ok, no. Espérame un ratico, yo tengo una, eso mismo, yo tengo un parte malo, es Juan 3, 23. Sí. Y dice, la hora llega y es ahora que los adoradores verdaderos adoran al Padre en el Espíritu y en verdad. ¿Por qué? Juan 3. Juan 3, 23. Ay. Ok, bueno, disculpe. Léelo en español. Sí. Ok, o sea, igual que el mensaje del primer ángel, habla de adoración, pero como en el espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué dice que en el espíritu? Recuerda al tema que hemos estudiado, el tercer tema. ¿Podemos adorar a Dios en la carne? No, tenemos que adorarlo en el espíritu. Dios es espíritu y a los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu representa cuando uno, su vida ahora está de acuerdo con Dios. O sea, en otra palabra, como hemos hablado ahorita, no podemos ir delante de Dios en cualquier manera. Hay que tener primeramente, temer a Dios significa un respeto a Dios. Y finalmente, dar gloria a Dios es revelar el carácter de Dios a través de mi vida. O sea, el primer ángel empieza a poner la base, que es el tema de ¿qué? Justificación por medio de fe. Hay que recibir la justicia de Cristo. Hay que ser cubierto con la justicia de Cristo perfecto. Entonces, cuando seamos transformados, cuando entramos en el proceso de santificación, entonces esa persona está adorando a Dios o puede dar gloria a Dios. De otra manera, mira, por eso yo me encanta como el primer ángel salió de esa forma y no el tercero, porque el segundo ya estaba hablando de la caída de Babilonia y la tercera para llamar a la gente para que no reciba la marca de la bestia. O sea, Dios empieza a preparar a la gente, justificación por medio de fe, cuando uno ahora tiene el Espíritu de Dios y vive en el Espíritu, no más bajo la ley. Recuerda, bajo la ley significa bajo la condenación de la ley. ¿Es verdad? Ahora estamos bajo la gracia y entonces ahora podemos repartir también lo que hemos recibido, que es la gracia de Dios. O sea, primero, recibe y segundo, dalo. No podemos dar lo que no hemos recibido. Ok, muy bien. O sea, el primer ángel empieza a poner la base. Muy bien. Cuando uno le pregunta por qué el primer ángel sale diciendo así, hay que decirlo, él sale poniendo la base. Porque dice el Apocalipsis 14 que el ángel estaba volando ¿dónde? En medio de los cielos. O sea, en medio significa central. Está volando en los cielos y el ángel representa el mensajero. Un ángel es un mensajero. Y ese ángel anuncia que hay que predicar el evangelio eterno a todos los que viven en la tierra, para toda tribu, lengua y pueblo. O sea, este mensaje no es cuestión de religión, ni cuestión de color o nada. Es cuestión de un mensaje que sale para salvar a los que creen. Por eso muchas veces, mis hermanos,
aquí yo hablo mucho de adventismo, pero allá afuera, cuando yo tengo que evangelizar, yo no salgo usando el nombre adventismo. ¿Por qué? Por la razón que el mensaje que Dios manda es para todo el mundo. O sea, no hay cuestión de adventismo, pentecostal, católico. Es un mensaje que Dios manda para salvar. Si uno acepta ese mensaje, listo. ¿Es verdad? Ok. Entonces, con ese mensaje, con ese testimonio, podemos sacar a la gente ¿de dónde? De Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 4. ¿No es verdad? El llamado para salir de Babilonia. Pero ¿cómo podemos llamar a salir de Babilonia si mentalmente estamos todavía en Babilonia? Por eso el mensaje de la justificación, hermano, ahí dice que la iglesia está muriendo por la falta del mensaje de justificación por medio de fe. Por esa razón, Dios se llama. Ahora, una pregunta. Cuando Adán pecó, ¿qué le hizo? Antes de esconder, ¿qué hizo? Hemos estudiado durante la semana. Génesis capítulo 3. Ok. ¿Qué representa eso? Su propia justicia. Ok. Vamos conmigo en Apocalipsis 3. Y vamos a ver cómo Dios también habla de lo mismo al último iglesia. Porque el último la iglesia tiene la misma tendencia que Adán. Apocalipsis 3. Ok. Dios sale igual que Génesis 3. Dios está preguntando a Adán, ¿dónde está? Y Adán estaba escondiendo. Entonces Dios hizo la segunda pregunta. ¿Cuál era? ¿Acaso comiste? Ok, o sea, Dios haciendo una visita significa Dios pasando su juicio. Ahora, 3:15, ¿qué dice Flor en español? Ok, sigue. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de ir, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiente. Amén. O sea, el mismo mensaje. Dios llama para que nosotros podamos hacernos vacío de nosotros mismos y al finalmente aceptar la justicia de Cristo. ¿No es verdad? Porque nosotros decimos que somos ricos, ¿no es verdad? Tenemos todo y no hay necesidad de nada. Pero Dios nos da un consejo y muy bien, antes que nosotros seamos juzgados, viene primeramente el llamado para desechar de nosotros mismos y finalmente podemos aceptar a Jesús como nuestro único abogado. Podemos aceptar a Jesús como nuestra justicia. Pero ¿qué hizo también el pueblo en el pasado? Vamos a ver en Isaías 4. Podemos ver que el mismo mensaje se repita. Por eso hoy yo digo a un señor que está hablando, yo digo, desde Génesis a Apocalipsis hay un mensaje. En la Biblia está llena de ilustraciones, pero es un mensaje que Dios quiere dar. ¿Tú recuerdas lo que hizo Jonas? Jonas predicó ¿cuánto mensaje? Un mensaje. Y cuando el pueblo se ha arrepentido, Dios finalmente salvó ese pueblo. Un mensaje. Ok, Isaías 4. ¿Qué dice ahí? Versículo 1. Echará mano
Ok, hemos hablado de eso. Es igual lo que hizo Adán. Es igual lo que dice muchas personas. Y igual también en nuestro tiempo. Queremos el nombre de Cristo, o sea, llamado cristiano. Pero al final, ¿qué queremos hacer con nuestra ropa? Vestir nuestra propia ropa. Por eso Dios quitó esa ropa de Adán para vestirse con la ropa de justicia de Dios mismo. Porque sin eso nadie puede salvar. Pero muchas veces en el pueblo de Israel y también en nuestro tiempo somos muchas veces tercos y quieren vestirnos con nuestra propia justicia para quitar nuestro reproche que no puede quitar tampoco con nuestra propia justicia. O sea, uno puede ver desde Génesis capítulo 3, andando Isaías 4, siguiendo para adelante hasta Apocalipsis, podemos ver este mismo mensaje que Dios llama. ¿No es verdad? Por eso, hermana White podía decir que el mensaje del tres ángeles es ciertamente el mensaje de la justificación por medio de fe. Es la misma cosa. Tú recuerdas también Zacarías. Si podemos ver Zacarías 3, podemos ver qué hizo Dios con este sumo sacerdote. Vamos a ver Zacarías 3. Ok. Versículo 1 en adelante. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová. Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Ok. O sea, el ángel del Señor estaba. ¿Y quién más estaba? Satanás. ¿Qué significa Satanás según Apocalipsis 12? Acusador. Ok, Satanás está delante para acusar. Ese es su trabajo. O sea, el sumo sacerdote en el medio. El ángel del Señor a un lado y Satanás al otro lado para acusarlo. Y ahora viene la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 2? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ok, o sea, Dios reprende a Satanás, pero ¿cómo Dios puede reprender a Satanás? Si estamos, ok, si estamos al lado de Dios, al lado de nuestro abogado, entonces, ok, versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestidura viles, y estaba delante, Sí. y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Ok. O sea, ¿qué hay que quitar? Vestidura viles. Hemos visto Génesis 3, Isaías 4, Apocalipsis 3, Zacarías 3, habla de lo mismo. Quita la ropa sucia, quita la justicia propia. Ok, ahora cuando quitó la justicia propia, ¿qué sigue, Flor? Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Ok, o sea, el sumo sacerdote ahora, no con su propia ropa, pero ahora con la ropa limpia, la justicia de Dios. Ahora mira el mensaje del primer ángel. Ahora vamos por el mensaje del segundo, o sea, la segunda parte del mensaje del primer ángel entrando en la segunda. Mira el versículo 6. ¿Qué despierta José, señora José? Y el ángel de Josué. Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis actos, y entre estos que aquí están te daré lugar. Ok, recuerda lo que dice Pablo en Romanos, si mantenemos un ratico Zacarías, vamos a Romanos 8 y podemos ver por qué Josué tenía que ser limpio primero. Romanos 8.
Ok. Estoy buscando también el versículo que salió de mi mente. Bueno, vamos en versículo 3 en adelante, Flor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, Ujú. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. 7. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ok, está bien. Entonces, versículo 7 nos dice que no es capaz, o sea, la persona que está en la carne, no es capaz para guardar la ley de Dios. Y no puede tampoco. Por eso, ¿qué hizo Dios en Zacarías 3? Antes tenía que quitar la ropa sucia, vestirlo con ropa limpia, y finalmente dice Jesús en versículo 7, ¿qué dice? En Zacarías 3:7. Sí. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atos entre estos que aquí están te daré. Ok. Entonces luego viene la parte, porque las personas tienen que ser ¿qué? ¿Ah? Primero no puede, pero ahora con la ayuda de Dios sí puede. Antes en la carne no somos capaces, pero en el espíritu sí podemos en el nombre de Jesús. No en nuestra propia fuerza, sino por medio del poder de Dios. Así dice la palabra de Dios en Zacarías. Hasta ahí está yendo bien. Como Dios nos quiere revestirnos con su propia justicia para no hacer de nuestra, ¿cómo dice? Para seguir con nuestra propia justicia. Vamos a ver la otra parte. ¿Qué dice? ¿Eh? Satanás había afirmado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y en nuestra propia fuerza es cierto que no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma de humanidad y por su perfecta obediencia demostró que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer todos los preceptos que Dios les entregó. Sí. Había un cita más, pero yo no lo puse ahí. No. Ok. Dice cita así. Está escrito aquí. Dice: Cristo y su justicia, que esta sea nuestra plataforma, la vida misma de nuestra fe. Review en Herald, tomo 5, página 164. O sea, Cristo y su justicia, que este sea nuestra plataforma, la vida misma de nuestra fe. Por eso, yo siempre trato de primero que quitar de nuestra propia justicia, nos hace consciente, quitar nuestra propia justicia y luego vestirnos con su justicia. Dios, la gente tiene que transformar primero, recibir el Espíritu de Dios primero para andar en los caminos de Dios. Tú recuerdas Galatas 5, dice: los que tienen el fruto del Espíritu, contra tal persona no hay ley. Porque esa persona viven su vida, son de acuerdo con la voluntad de Dios. No roba porque ama a Dios, ama a su prójimo. No mata, y así podemos seguir mencionando. Así nuestra vida debe ser primeramente en armonía con Dios. Luego podemos, según Apocalipsis 18:4, llamar a la gente para salir de Babilonia. Recuerda,
como yo he dicho primeramente, no es la iglesia adventista solo que tiene el sábado. O sea, no es simplemente tenemos el sábado y listo. No, Dios busca un pueblo que puede realmente glorificar su nombre en la faz de la tierra. Eso, pero una persona carnal no puede. Una persona espiritual sí puede. Esa persona, tú sabes, cuando yo estaba leyendo, estudiando esa parte, si tú veas bien, muchas veces tenemos, déjame llamarlo, un modo egoísta de ver la salvación. Porque lo que queremos más que todo es simplemente y primeramente y últimamente ser salvo. Pero la cuestión no es de simplemente ser salvo. La cuestión primeramente es de glorificar al nombre de Dios. Y la salvación preocupa por sí mismo. Lógicamente, si yo ensalzo a Cristo en mi vida, camina conforme a la voluntad de Dios, ande la ley de Dios, como dice el salmista, tu ley es mi delicia. O sea, cuando yo ando así, finalmente, lógicamente, yo voy a recibir salvación y vida eterna. Pero mi primer punto no es de yo quiero que salvo, yo tengo que ser salvo. No, primeramente es glorificar a Dios. Y cuando uno pone esa parte primero, entonces las cosas cambian. Porque ahora tú no hagas la cosa egoístamente más. Yo guardo el sábado para ser salvo. Yo no voy a planchar. Como dice, yo hago eso para ser salvo. No, yo tengo que hacer la cosa para glorificar a Dios. Temer a Dios y darle gloria. Y cuando hacemos esto, salvación viene, como dice, como algo en el lado, un tuche, añadidura, ahí es la palabra. Sí, correcto. Primero la justicia y luego Dios nos da todo. Ok, vamos a seguir ver. Entonces, dar gloria significa revelar su carácter en nuestras vidas de tal manera que Dios puede ser glorificado. Ok, ahora, solamente una persona santa puede glorificar a Dios. Una persona que no es santo no puede glorificar a Dios. Ok, ahora hemos visto esto porque durante la semana hemos hablado de cuando pregunta ¿quién es santo? Por la fe. Nadie dice que yo soy santo. Porque piensa que santo es una estatua ahí en la iglesia católica sin que pueda mover. No, santo es gente vivo, que vive una vida que agrada a Dios. Simplemente eso. Ok, recuerda Job 1:8. Es visto mi siervo Job. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? 1:8, un hombre recto, íntegro, temeroso, apartado del mal. Hombre vivo, santo que mueva, ¿no es verdad? No es un santo parado allí sin que algo sea. Ok, vamos, vamos en 2 Pedro 2 un ratico para ver algo. Como Pedro lo explica muy bien, Pedro nos dice algo para todos los que son adventistas del séptimo día. Porque hay que esperar un adventista del séptimo día. El segundo venida de Jesús. Ok, ahora todos los adventistas del séptimo día y también los del mundo, que dice el Señor en 2 Pedro 2, 9 hasta 12. 2 Pedro 3. No, ahora, espera. El 2 Pedro 2, déjame ver si yo tengo algo. No, okay, no es bien. Es ese. Vamos a ver 2 Pedro 3, 10. Sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sigue? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ok, o sea, sabiendo lo que va a venir,
Jesús va a venir, ¿cómo debemos vivir? Santa y piadosa manera de vivir. Ok, vamos al versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ok, y por eso, versículo 14 ahora. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Ok, o sea, aquí podemos ver que vamos a confirmar con Hebreo 12:14. Sí, 12:14. Mira lo que Hebreos también nos dice. Sí, 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, por eso Pedro dice que cuando esperamos la venida de Jesús, tenemos que esperarlo como con manera piadosa de vivir, santo. ¿No es verdad? Y aquí Pablo dice, sin santificación, nadie puede ver, nadie puede ver, ¿cómo dice? A Dios, ok. Nadie puede ver a Dios. Por eso, Dios nos llama a vivir una vida santo. Mire, en ese tiempo, cuando uno trata de vivir una vida santo, hay hermanos que te ven como extraño. Y dice, bueno, ¿qué cree eso? Que es más santo que, como se dice muchas veces, ¿no? Que Papa de Roma. ¿Es verdad? Pero mira lo que dice hermano White. Podemos vencer. Sí, ¿cómo? Completamente. Otra vez, completamente. Jesús murió para hacer una forma de escape para nosotros, para que podamos vencer cada mal genio, cada pecado, cada tentación, y siéntate al fin con Él, ok. O sea, Dios hizo algo para nosotros, para así nosotros como personas santos podemos vivir piadosamente y vencer. Por eso Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, no solo, sino en Cristo Jesús. O sea, va a llegar la hora, según Apocalipsis 22, versículos 10 y 11, que Dios nos hace una llamada. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Sí. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ujú. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ok, o sea, Dios dice, mira, yo vengo pronto, pero antes que yo vengo otra vez, hay una forma que debemos vivir. Por eso, hermano, ahí dice, Dios espera cuando su carácter sea perfectamente reproducido en los miembros, entonces Jesús vendrá. Antes que eso, su carácter, no podemos glorificar a Dios con nuestro propio sistema, y Jesús en su paciencia demora, porque si viene y la iglesia está en esa condición, ¿qué va a pasar? Ok. Antes de ir, dame leer una parte. Ok, dice, cuando Cristo vino, hacemos partícipes de la naturaleza, de la naturaleza divina, y su vida declara que la humanidad, combinada con la divinidad, no comete pecado. Ok, ahora podemos leerlo también eso, confirmarlo en tercera carta de Juan, versículo 9. Podemos verlo si hermano White está diciendo la verdad. Ok, creemos, pero hay que confirmar, ¿no es verdad? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Yo escribo a la iglesia. Primero de Juan 3, 9. Sí, ese es Apocalipsis. ¿Es primera de Juan? Sí, 3, 9. 3:9. Sí.
Ok, o sea, nadie que nace de Dios no practica pecado. ¿Por qué? Dice ahí, porque la simiente, que es algo que está dentro, ¿no es verdad? Está dentro, y esa simiente que pertenece dentro de la persona no peca, que está nacido de Dios. Y ahora confirmamos de nuevo que dice la humanidad combinada con la divinidad no comete pecado. Muy bien, ahora, ¿ha notado una palabra dentro del versículo 9 que cuadra con Génesis 3:15? La simiente. Ok, o sea, si vamos a Génesis 3:5, podemos ver cómo, por eso yo digo, un mensaje hay. Es el mismo mensaje. Génesis 3:15 habla de algo que habla de en 1 de Juan 3:9. ¿Qué dice? Ok, o sea, si vemos otra vez a 1 de Juan 3, que hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente suya, versículo 10, ¿qué dice? Ok, ahí podemos ver los dos simientes. Por eso, mis hermanos, hay una guerra que empezó en el cielo, siguió aquí en la tierra, y finalmente el enemigo, o sea, en Apocalipsis 12 nos dice, versículo 17, que el diablo fue a hacer guerra. ¿Contra quién? La mujer, Génesis 3:15. Y finalmente hizo guerra con el resto de sus descendientes. O sea, hay una guerra contra el simiente de Dios, y lógicamente el simiente del diablo hace guerra contra el simiente de Dios. Y por eso tenemos que ver en cuál pertenecemos. 1 de Juan 3:9 dice, el simiente, si el simiente de Jesús está dentro de nosotros, no cometemos, un evangelio. Por eso Pablo dice en Galatio 1, versículo 9, dice algo muy importante que podemos ver. Galatio 1:9 dice, ¿qué dice en español? Ok, cualquier que predica un otro, porque en realidad, mira lo que dice el versículo 6. ¿Qué? Versículo 7 dice, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ok, ahora con eso en mente, si cogemos Mateo 24:24, dice ahora algo interesante. ¿Qué dice ahí Mateo 24:24? 24:14. Sí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, como dice en pavimento, y el evangelio aquí, ¿es verdad? Y este evangelio, como dice Pablo en Galatio 1, como dice Apocalipsis 14:6, este evangelio debe ser predicado. Si cualquier predica un otro evangelio que no es ese, maldito sea. Ahora, hay personas, cuando yo veo eso, hay personas malditas entonces. Muchas veces vemos eso como, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová. Pero ¿qué tal con quién Dios está hablando en Galatio 1? ¿Con un pentecostal? ¿Con un católico? ¿Con quién? Con el pueblo de Dios mismo.
O sea, dentro de la prueba de Dios, hay quienes que predican otro evangelio, que no es el evangelio según lo que estamos estudiando aquí. Por eso, hermano, ahí dice, la base es que el tema de justificación por medio de la fe. Hay que hacer a la gente listo. Por eso, mis hermanos, muchas veces es fácil bautizar a la gente. Entra, venga, haciendo llamada, venga, venga a aceptar a Jesús. Y la gente bajo la emoción, venga, porque quiere un novio, quiere un trabajo, y finalmente, después de un mes, tú tienes que buscar a la persona bajo la silla. Bueno, ¿dónde está? Tiene un mes sin venir, tiene 2 meses. Y la persona está allá afuera. Porque la simiente no ha recibido eso. Por eso, mira, la persona que realmente aceptó a Jesús, la persona, si tú no puedes buscarlo, él viene solo. Él viene con bus, a pie, porque su interés es Cristo. ¿No es verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Predicamos el evangelio que convierte a la persona, haciéndolo no discípulos del hombre, no seguidores del predicador, sino, mira lo que dice Mateo 28, versículo 19. Dice, vai e se tornam discípulos de quién? De mí, no del pastor, no de Steven, no de Iglesia Adventista, sino mis discípulos. Y luego, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y si harán cumplir todo lo que me ordena a vos. Y mire, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, punto. Y después dice, amén. O sea, muchas veces hacemos a la gente discípulos de alguien. Y cuando ese alguien cae o falle o hace algo, la gente también cae. Porque mira, la gente dice, bueno, pero tú mismo, y ahora, pero si tú hagas los discípulos de Cristo, entonces la persona puede tener raíz. Edifica la casa sobre ¿qué? La roca, no sobre la arena, porque si viene cualquier cosa, la casa se va. Por eso es tiempo de edificar las personas sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos hacer. Justificación es edificar casa sobre la roca. Justificación. ¿Qué pasa otra vez? La persona recibe la justicia de Cristo no por mérito de su parte, sino por gracia. Recibe y al mismo tiempo sea transformado y de esa forma puede andar en santidad. Ahora, déjame ver, porque hay que llegar el tiempo para concluir. Dice, no hay excusa para pecar. Un temperamento santo, una vida como la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. ¿Tú ves? Volvemos a leerlo. No hay excusa para qué. Para pecar. Un temperamento santo, una vida como la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios. O sea, no solo para Enoch, no solo para Joseph, no solamente para Daniel, para todo el hijo de Dios, o hijos de Dios, arrepentido. ¿Tú recuerdas Lucas? ¿Dónde hay fiesta en el cielo? ¿Cuándo? Un pecador se arrepiente, no cuando uno se bautice, cuando uno se arrepiente. Ok, deseado de toda la gente, su vida testifica que es, o sea, la vida de Cristo, que es posible para nosotros, también para obedecer la ley de Dios. Mira lo que dice ahora. Cuando más acerca ahí la actitud de los santos, cuando más te acerca a Jesús, más defectuoso aparecer. Yeah. Ok. Pues dame un poquito de aceite porque ese lengua.
Ajá. más clara y ¿Y sus qué? expresiones se verán en un amplio y distinto contraste con su naturaleza perfecta. Ok. Esto es evidencia de que los delirios de Satanás. Satanás han perdido su poder, que la influencia vivificadora del Espíritu de Dios te está despertando. Ok, muy bien. O sea, dice una persona santa no llama a sí mismo, mira, yo soy santo, yo no peco más. No hay necesidad de orar porque yo soy tan santo como Dios mismo en el cielo. Esa actitud no es correcto. Porque ¿quién tiene que declarar uno santo? Dios. No uno mismo, sino Dios lo declara uno santo, uno justo, uno apartado, un hombre recto y perfecto. Eso es Dios declarando sobre él legalmente si su espíritu está dentro. Por eso más acercamos a Dios, más vemos nuestra naturaleza malo que tenemos. ¿Es verdad? Por eso dice, tenemos que acercar a Dios para ver nuestra propia naturaleza. Ok, eso quedó en inglés. Pero vamos a clausurar con Lucas 18. Clausuramos de esa forma. Hay mucho más, pero yo lo pongo a un lado para quentarlo para otra vez. Sí. Ponemos en el microondas y quentarlo para dar comida otra semana. Lucas 18. ¿Dónde vamos? Lucas 18. Espérame cogerlo. A ver. Lucas 18. Sí, versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué bonito para terminar con ese pensamiento. Que podemos ver que aunque podemos tener el Espíritu de Dios, aunque Dios nos ha podido, nosotros somos justificados. En santificación nunca podemos decir yo soy mejor que flor, yo soy mejor que profeta, yo doy mi diezmo, yo hago tal y tal cosa. No, Dios dice, esa persona que hace tal cosa no mantiene o no queda con la justicia de Cristo, más el otro que sí reconoce su falta, su necesidad de Cristo como Salvador. Finalmente, ¿qué pasa con esa persona? Se irá a su casa justificado. Y eso nos lleva otra vez al ladrón en la cruz. ¿No es verdad? Es la misma cosa. Por toda la Biblia podemos correr cogiendo tantos ejemplos que es la justicia de Cristo que debemos predicar a la gente. Y cuando reciben eso, fácilmente pueden salir de Babilonia. ¿No es verdad? Tanto físico como espiritual. Mis hermanos, yo no puedo ir en más detalles porque el tiempo se fue. Tenemos que clausurar aquí con una oración para pedir al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, hoy en esta noche hemos aprendido algo más de ti, oh Padre, que entre toda la Biblia podemos ver la línea roja
que corre desde Génesis capítulo 3:15 hasta Apocalipsis 22, Señor, que es tu justicia lo que necesitamos, oh Padre, para cubrir nuestras vidas, porque nuestra propia justicia, oh Padre, con ese no podemos heredar el reino de los cielos. Tú en tu amor, oh Padre, has enviado a Cristo Jesús para de esa forma podemos estar unidos de nuevo contigo. Ayúdanos a manifestar esas características buenas de Jesús, de su carácter en nuestra vida. Así el mundo puede ver a Cristo en nosotros y de esa forma, Padre, podemos glorificar tu nombre, que el sangre de Jesús en verdad es poderoso y puede salvar a cada quien que acerca a Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, llévanos a nuestra casa y tráenos de nuevo el miércoles venidero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. O podemos cantar, puede el mundo ver a Jesús en mí.